Me llevaron dos cosas. Uno, ver en las noticias cómo distintas mujeres en distintas partes del mundo iban renunciando a puestos de poder, ¿no? De una manera sorprendente o inesperada, con lo que nos ha costado llegar al poder, ¿no? Entonces, eso por un lado me llamaba mucho la atención y empecé a seguirlo. Y luego, por otro lado, lo uní con las reflexiones privadas, que no públicas, de la buena parte de las mujeres políticas que yo conozco, incluida yo misma, que había muchísimo malestar, ¿no? También había muchísimas renuncias y casi todas un poco con las mismas explicaciones. No había razones claras, no había motivos claros, pero lo que trasladaban los discursos de las mujeres que abandonan el poder, es muchísimo malestar. Y de ahí me puse a investigar un poco qué estaba ocurriendo, ¿no? Nos ha costado muchísimo llegar a los puestos políticos, ¿no? Desde que empezamos a pedir el derecho al voto, el sufragismo, hasta la primera presidenta, solo pasaron 120 años. Entonces, claro, nos ha costado una barbaridad llegar a los puestos de poder y lo que estamos viendo es que estamos siendo expulsadas. Las mujeres en general, salvo las que defienden el patriarcado, claro está, y las feministas en particular. Y el tercer paso es cómo ha sido expulsado el feminismo del discurso político y de la práctica política, ¿no? Ha sido un proceso bastante rápido de los últimos años. Yo creo que se han unido varias cosas, pero básicamente hay como, mientras se estaba generando un discurso mediático y político y social falso sobre el ascenso de las mujeres y el poder de las mujeres, realmente quien se estaba empoderando era el patriarcado. Y el patriarcado está tremendamente empoderado, por lo tanto está haciendo cada vez más hostil el estar en los puestos de toma de decisiones para las mujeres, ¿no? El hostigamiento, la violencia política, el acoso, las redes sociales, el acoso a las familias, a los hijos, ¿no? Todo eso es un continuum, ¿no? Naciones Unidas lo ha descrito con claridad. Es una violencia específica que tiene como finalidad expulsar a las mujeres de la política y de la toma de decisiones. Yo creo que la brecha, la rendija, el fallo del sistema, o donde podemos entrarle fuerte, es cuando vamos juntas. Siempre ha sido igual. Entonces, si te fijas, el libro lo que pretende es poner un poco una reflexión sobre algunos fenómenos, ¿no? Y uno de ellos es que está claro que el poder es un asunto masculino, igual que la violencia es un asunto masculino. La violencia es un problema de los hombres. Esta misma semana veíamos una tangana en el Parlamento italiano, eran todos señores peleándose, ¿no? A golpes. Entonces la violencia sigue siendo un problema masculino, con lo cual cuanto más se masculiniza algo, más violento se hace. Y la llegada de las mujeres al poder no puede ser en las mismas condiciones, porque entonces lo que hacemos es masculinizar el mundo. Cuando las mujeres entramos en ámbitos masculinos con las mismas reglas de juego, lo que hacemos es masculinizar a la sociedad. Y de ahí que en sí misma la política cada vez sea más violenta, no solo contra las mujeres, sino en general. Y eso es un territorio inhóspito absolutamente para nosotras. Muy pocas de nosotras se mueven a gusto o están bien en ámbitos violentos, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión tiene que ser cómo llegamos juntas, cómo llegamos al menos con esa masa crítica que es un 30%, cómo llegamos con poder de verdad, no como, bueno, como mujeres que entran en un ciclo político masculino que te exprimen y luego te expulsan, ¿no? Y al que muy pocas resisten ese ciclo y sobre todo muy pocas llegan a ejercer realmente ese poder. Por eso tenemos tan pocos cambios y fíjate que además eso se nos echa en cara a nosotras. O sea, ¿para qué queréis el poder si luego no cambiáis nada? O sea, es como que no hay salida, ¿no? En esta estrategia. Hay que buscar una nueva estrategia, sin duda. Tenemos que pelear no solo porque haya mujeres, que es la primer paso, ¿no?, de representatividad, sino porque haya feministas. Y luego creo que lo de hacer otra forma de política es otra tontería,
porque además solo se aplaude cuando la hacen los hombres. O sea, quiero decir, cuando Obama hace una política que se le califica de feminista, todo el mundo la aplaude, pero si lo hace Hillary Clinton, la matan. Es que ni se vota y pierde frente a alguien como Trump, ¿no? Entonces, primero, ya está bien de discursos falsos, o sea, ya tenemos mucho bagaje y mucha experiencia para caer en esas trampas. Y segundo, tenemos que cambiar realmente los cimientos. No puede, yo tengo la sensación de que hemos estado en política, pero solo hemos conseguido pintar las paredes. No hemos llegado a los cimientos. Y los cimientos son, por ejemplo, cambiar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de igualdad. O sea, las políticas públicas de igualdad son una broma en todo el mundo. O sea, hay 4 funcionarias. O sea, comparativamente la cantidad de recursos y sobre todo de personal que tienen los organismos de igualdad son una broma al lado de cualquier otro ámbito, de recursos sociales, sanidad, educación, del ámbito que quieras. No, es un grupito de mujeres muy voluntariosas, pero en todas partes. No hay excepciones prácticamente. Y luego la administración ni siquiera pide formación a esa gente. O sea, cuando hacemos puentes necesitamos ingenieros, pero para tratar con la violencia de género, la violencia sexual, vale cualquier persona que no esté especializada. Entonces, así es imposible. Necesitamos recursos de verdad. Necesitamos políticas públicas de verdad, bien dimensionadas, bien documentadas, bien formado todo el personal, bien redimensionadas.